El proceso civilizatorio llamado modernidad que hemos venido comentando es un sistema de larga duración. Esto quiere decir en un tiempo que lleva al menos 5 siglos. Esta metodología está resultando muy eficaz para poder analizar la crisis civilizatoria actual. En fecha muy reciente, la doctora Katia Colmenares, por encargo explícito en vida todavía del doctor Enrique Dussel, anuncia junto con la editorial ACAL, donde publican las obras del doctor Dussel, un libro reciente en la Ciudad de México. El libro se llama Hacia una teoría de la modernidad, colonialidad. Este es el título. Y es el inicio de una serie de textos que van a incluir uno por año de la vasta obra de este eminente pensador latinoamericano que está revolucionando la filosofía y desde luego la epistemología. Esto es el conocimiento verdadero. Para tal propósito, dado que nosotros nos hemos centrado en la pedagógica de liberación para la crítica a este sistema civilizatorio, es decir, a las pedagogías de este sistema civilizatorio, será necesario replantearnos una pedagogía muy especial, la que pretende formar maestros de maestros. Esto es la tarea de las universidades y de las escuelas normales. Todo se va a hacer en la medida en que se fue complejizando los contenidos educativos de este sistema civilizatorio. Para no dispersarnos demasiado, tomaremos solamente el caso de nuestro país, el caso de México, que puede semejarse a la de los países latinoamericanos. Cuando nuestras independencias en el siglo XIX, los contenidos eran sencillos. Había que enseñar a leer y a escribir y la aritmética elemental. En la medida en que estos contenidos se fueron complejizando, así también la tarea de la formación de maestros. Nosotros en México recibimos con la independencia un sistema de enseñanza muy sencillo, que consistía en tomar el alumno más aventajado de un grupo para que enseñara a los demás.
pero había que decidir quién era ese alumno aventajado. Así comenzó el normalismo mexicano y hacia 1829 se formó la primera escuela normal para ese sistema de enseñanzas, para esos contenidos en la ciudad de Zacatecas, en su normal urbana, que está en la capital del estado. Así vinieron creciendo las normales hasta llegar a las normales de Orizaba y Jalapa. Y para fines del siglo XIX, principios del XX, se desarrollaron las normales urbanas, que fueron las primeras en el Porfiriato. Desde luego, en las capitales de los estados, como Puebla, como Saltillo, como Chihuahua, y hoy son llamadas beneméritas por el hecho de ser las primeras. Está bien. Hasta mucho después, en el siglo XX, segunda, tercera década del siglo XX, llegarían las normales rurales, que en un principio se llamaron escuelas regionales campesinas, en el cardenismo, que para eminentes maestros como Rafael Ramírez y José Santos Valdés era el modelo más adecuado. Sin embargo, el Estado mexicano decidió que nacieran las normales rurales hacia 1941-42. Y estamos ahora con la preocupación de crear un nuevo modelo adecuado para la complejización de los contenidos educativos, sobre todo de lo rural. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué queremos proponer un mejor modelo? Porque la realidad ha cambiado mucho y estamos frente a una crisis civilizatoria de agua, de productos orgánicos, de alimentos adecuados, y en esa medida habrá que buscar mejores formas que respondan a la necesidad de los contenidos educativos. En esa medida, el pensamiento del doctor Dussel y su coautora de este libro, del que les comienzo a hablar, abundan en la necesidad de adecuar las pedagogías a la necesidad de los contenidos educativos que ahora se demandan. En otras exposiciones abundaremos más sobre este libro. Por lo pronto hoy, nada más lo anunciamos para que puedan adquirirlo los que estén interesados en estas temáticas. La formación de maestros es una pedagogía muy especial, porque se trata de formar a los maestros de los nuevos maestros. Y estos maestros que forman maestros requieren adentrarse en el pensamiento filosófico
para poder desde allí plantear la crítica a la epistemología de la modernidad, que es lo que estamos haciendo aquí. La filosofía de la liberación radica en eso, en irnos más allá del sistema civilizatorio formado desde la llegada de los europeos a América y la colonialidad en la que todavía estamos. Se trata de descolonizarnos en la medida que sea posible. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Las materias, sobre todo las sociales, como la pedagogía, requieren una atención más específica. Las ciencias sociales, con su lenguaje más complejo, es una necesidad actualizarnos en ella. La sociología, la ética, la política, requieren eso, de tal forma que podamos hacer frente a los problemas de las sociedades contemporáneas. El Frente Nacional de Egresados de las Escuelas Normales Rurales fue pensado precisamente para eso. No se trata de otra cosa, por más que la nostalgia nos gane. No se puede vivir en el pasado. Se trata de usar al pasado para la crítica contemporánea. Esto es la necesidad que tenemos de este tipo de videos donde con sencillez y humildad pretendemos servir a los compañeros y a las compañeras de toda la República y hasta donde nuestra voz alcance a llegar. Nos estamos apoyando en la filosofía de la liberación nacida en América Latina para contribuir a la transformación del pensamiento filosófico y epistemológico. Eso es lo que estamos haciendo. Desde luego, nuestro país es muy grande y nuestras realidades muy distintas, que va de nuestros desiertos del norte hasta las hermosas tierras de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, el sur y el norte de México contrastan en todas las formas, pasando por el centro del país, el occidente, el oriente. Somos un país complejo hasta para su historia. Somos muy distintos. Acá no tenemos ni siquiera material antropológico para analizar a los pueblos yaquis, a los apaches, a nuestros hermanos tarahumaras, en fin, que va a aquellas grandes civilizaciones de Mesoamérica y el sureste de México. Eso es lo que estamos haciendo, con modestia, tal vez, sí, porque no tenemos más credenciales que nuestra voluntad de servir. Eso es, formar maestros es una tarea que no se está atendiendo como se debe hacer. Es plausible la formación de universidades
de ciencias sociales agroecológicas que impulsó el gobierno del presidente López Obrador. Será necesario considerar la agroecología para las normales rurales. Multiplicar el normalismo no significa hacer lo que se hizo con Vicente Fox, que abrió normales urbanas particulares por todas, sobre todo en Guanajuato. No estamos en contra de eso, pero había que haber atendido las necesidades sociales del pueblo mexicano. Y los campesinos casi siempre son olvidados o dejados al último. Este es el reclamo de justicia que nuestras exposiciones conllevan. Esperemos que haya crítica a nuestros enfoques. No pretendemos ser perfectos, pero sí necesitamos abrir el diálogo, mesas de diálogo. Muchas gracias a los que están aquí y esperemos que les sirvan estos materiales. Muchas gracias.